Oh, there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson y Paris Reagan y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Hice una pregunta en el programa de ayer que quiero volver a hacer y responderla. Nos desviamos en otro tema y no entramos a detalle. Y esa pregunta fue la siguiente. ¿Podrá una persona que esté atada al alcohol o las apuestas, inmoralidad y cualquier otra cosa que pueda ser como drogas o lo que sea, si esa persona realmente ha aceptado a Cristo y pierden su fe o su caminar con Dios y mueren en un accidente o algo así, ¿será que esa persona se irá al cielo? ¿O morirá salva? ¿O estará perdida eternamente por causa de su atadura? Creo que respondimos que si verdaderamente habían aceptado a Cristo, sí, pero la respuesta a eso es que Dios va a ser el juez final. Y no podemos declarar si sí o no. Tal vez los hermanos tengan una opinión diferente y yo pido esa opinión ahora mismo. Bueno, si podemos considerar que no creemos que un pecado en particular va a dejar a alguien o evitar que alguien entre al cielo, no se trata de una acción de pecado, sino la falta de fe. El error que tal vez esté en la vida de una persona es peligroso si verdaderamente han nacido de nuevo. Todos vamos a llegar al cielo y aún sin ser perfectos, si nuestra fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso se entiende. No seremos perfectos hasta que seamos perfeccionados. Pero el peligro, y lo voy a decir de esta manera, el peligro de estar en ataduras, el peligro de tener algo que no se ha resuelto, es que tiene la capacidad de destruir al creyente, destruir su fe. Una vez esto sucede, entonces la justificación ya no está disponible y en ese momento la persona puede perderse. Y yo creo que eso... ¿A qué se refiere con perder su fe? Si usted pierde de vista el hecho de que Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario es el único medio de la salvación y usted se aparta de eso, el pecado trae ese deterioro de la fe de la persona. La fe es algo que debe de ser edificado, debe de ser madurado, debe de estar progresando. Y sí puede tomar la dirección contraria. Nosotros vemos a Demas, que trabajaba con Pablo, y el amor del mundo evidentemente lo apartó de todo ese proceso. Demas, habiendo amado a este mundo. Eso es un poco diferente a una atadura. Creo que el amor por el mundo es una atadura bastante grande, como el alcohol o cualquier otro pecado, que no se resuelva. Y pueden hacer lo mismo. No es simplemente los 5 pecados principales. Sí, creo que tenemos que... Miren, queremos hacer una distinción. Muy bien, si una persona está en adulterio o si es un alcohólico o un asesino, un ladrón. Si no se arrepienten, sí, se van a ir al infierno. Pero nosotros ignoramos lo que la iglesia considera pecados menores, que aún están listados allí en Gálatas, como murmurar, quejarse, hablar a las espaldas de alguien, chismear. No consideramos, miren, esos no los agrupamos con las otras cosas. Así es. Sin embargo, nadie va a cuestionar si esas personas son salvas. Correcto. La pregunta que se debe de hacer, porque la imperfección es imperfección. Inconsistencia e injusticia es eso.
Bueno, somos perfectos solo a través de nuestra relación con Cristo. Correcto, y eso es lo que nos cualifica, la justificación. Es lo que permite que Dios permanezca obrando en nosotros y dentro de nosotros. Porque ahora mismo, hay números incontables de cristianos, entre comillas, que están atados a algo. Y usted puede decir que aman a Dios y están tratando de vivir para Dios. Por esa misma atadura están en algo que ellos mismos no pueden vencer. Eso es cierto. Pero el estatus no cambia. Si esa persona ama a Dios, bueno, yo creo que estaríamos de acuerdo que si la actitud fuese distinta, no me importa lo que estoy haciendo. Sí, no estoy hablando de ese tipo. Sí, pero solamente quería aclararlo. Conozco a un caballero que estaba pastoreando y tuvo una relación extramarital con una de las damas de la iglesia, dejó a su esposa y decidió casarse con ella. Y lo llamé. Sí, no funciona. Y le dije, hermano, usted no puede hacer esto. Y su respuesta fue, bueno, todos hacen algo mal. Esa respuesta no es justificada. No. Nosotros no estamos tratando con algo que alguien desesperadamente quiere dejar de hacer, y creo que esa es la clave. Sí, amén. De eso es lo que usted está hablando. De eso es de lo que estoy hablando también. Así es, yo creo que el Señor va a obrar en eso. El Señor conoce el corazón. Sí, depende del Señor, todo esto cuando llegamos al final. Existe una diferencia entre una persona que vive como quieran vivir porque piensan que Dios los ama a todos, que su gracia va a cubrir todo pecado sin importar lo que hagamos, entre esa persona y la persona que está diciendo yo verdaderamente quiero vivir una vida que sea santa, que agrade a Dios y estoy luchando con los fracasos del pecado en mi vida. Son dos personas totalmente distintas. Y yo sé que este es un ejemplo del Antiguo Testamento, pero veo a David y me hago la pregunta, si Dios puede llevarse bien con David y perdonar a David en medio de su fracaso. Hay personas que argumentan, bueno, entre el pecado de David con Betsabé y el matar a su esposo y su arrepentimiento, que David no era salvo entre ese periodo de tiempo, pero cuando observamos el clamor de arrepentimiento de David en el Salmo 51, vemos algunas cosas que nos indican que él aún era salvo. Le dice, Dios, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces David en ese momento aún sentía que él estaba en la presencia de Dios y de que el Espíritu Santo aún estaba con él, aunque él estaba en medio de ese fracaso. Y después tenemos este gran testimonio de David a través de la historia de los reyes, que ciertos reyes tenían el corazón de David, que David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces sabemos que la perfección o la lucha contra el pecado no define a la persona, es si la persona quiere vivir una vida que agrada a Dios o simplemente están viendo al pecado como que es algo que no importa. El distinguir esos dos corazones es dos corazones totalmente distintos y es bien importante en esta conversación. Necesitamos un corazón que anhela la santidad, que agrada a Dios y que entiende que hay momentos donde esa misma persona va a luchar con el pecado y la pregunta es ¿cómo vencer? Exacto. Adelante, Dave, y comencemos con el versículo 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Se refiere al sufrimiento que sobrelleva en la actualidad en los versículos 17 y 18 en comparación con la gloria que será revelada en nosotros. Si Dios es por nosotros, debiera traducirse puesto que Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es quien puede estar contra nosotros lo que realmente importará. Adelante. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Corresponde a la gran dádiva de Dios, es decir, el Señor Jesucristo. Antes le entregó por todos nosotros. La cruz. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Podemos tener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por las cuales pagó Jesús en la cruz. Es decir, si nuestra fe está siempre en Cristo y la cruz. Yo creo que tenemos la respuesta aquí para esas ataduras. Sé que la tenemos. Pablo dijo, me he propuesto no saber cosa alguna entre vosotros sino a Cristo y el crucificado. Y esa es la respuesta. Y si una persona no tiene la ventaja de eso, si su pastor no lo sabe y enseña algo más, eso es algo diferente también. Y si, como ustedes que escuchan esto, lo que estamos diciendo, una y otra vez, y Cristo y el crucificado es nuestro pilar. Eso es algo completamente diferente también. Sabemos cuál es la salida. Conocemos el camino a la victoria por causa de escuchar este programa. Y si una persona escucha esto y lo ignora y muere en ese estado, eso es algo diferente. Una vez más, yo vuelvo a decir lo que les dije hace unos momentos. Dios tendrá que ser el juez de la situación. Yo no puedo hacer una declaración de que esa persona murió perdida. Tal vez así fue, pero ese no es mi derecho. ¿Ven ustedes eso de la misma manera? Así es como yo lo veo. ¿Acaso Jesús propiamente no nos advirtió que no deberíamos de juzgar al corazón de alguien? Por la manera que nosotros juzgamos a otros es la manera que seremos nosotros mismos juzgados. Nosotros no conocemos el corazón. Sí. Así que tenemos que dejar a esa persona en las manos de Jesús. Esa es la alternativa final, de acuerdo a cómo lo puedo ver yo también. Hermano Swagger, hay una palabra que vemos en el versículo 32 que quiero enfatizar. Claro. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y la cruz y lo que Cristo ha hecho es dada gratuitamente. Nunca uno se lo gana, nunca uno trabaja por ello, nunca se trabaja por eso. Se trata de la fe. Correcto. Los beneficios entonces llegan a aquellos que los reciben libremente. Si nosotros estamos tratando de ganarnos la victoria o trabajar para la victoria con nuestros mismos métodos fuera de lo que Dios ha hecho, entonces estamos insultando lo que Dios nos ha proveído. Entonces, la idea de gratuitamente debería de alegrar a las personas porque no se trata de que yo trate de mejorar las cosas, es que yo aprendo a recibir libremente, gratuitamente todo lo que Él murió para proveernos. Y eso viene la liberación del poder del pecado y eso tiene que ver con la salvación, es uno de los beneficios principales. Pero el pecado siempre es el problema. El pecado siempre es el problema y el pecado será el problema en nuestras vidas hasta que seamos glorificados. Tendremos que enfrentar eso, pero hermano Swagger, nosotros podemos saber cómo enfrentarlo y podemos recibir de Cristo todo el poder que necesitamos para vencer todos los obstáculos que enfrentemos. Mencionamos a David hace unos momentos y usted puede presentar la pregunta, si David fue salvo, si él hubiera muerto en ese estado, después de haber dado instrucciones de matar a Urías, y yo creo que el texto en Salmo 51 aclara esto. Yo creo que David creía de que Dios aún estaba con él. Y él le hizo la pregunta, o le pidió a Dios que no lo dejara. Entonces, el texto propiamente nos muestra de que él no perdió su relación con Dios. Era él culpable de un pecado serio, absolutamente. Pero David vio algo en Dios que finalmente
Dios quiere que todos veamos que aún en medio del pecado más horrendo, la gracia y misericordia de Dios está disponible para cualquier persona que tenga un corazón arrepentido. Sí, así es. Y es interesante porque si nos fijamos en el texto, cuando Natán confronta a David, y si recordamos la historia, tenemos ahí la historia del cordero del vecino, del prójimo. Y David se aira tanto, y Natán le dice, tú eres ese hombre. En esa escena, Natán le dice, David, Dios te ha perdonado de tu pecado. Y parece como que fue previo a ese momento. Un hombre que está enamorado de Dios sabe cuándo él falla y sabe qué es lo que eso le hace a esa relación. Él habla de el marco de tiempo de los huesos que has quebrantado, se regocijarán. La convicción. Devuélveme el gozo de mi salvación. Sí, siento que el hombre tal vez se aleja, pero Dios jamás se aleja. Dios está tratando con David desde el momento en el que esto ocurre. Y una vez más, el juez de toda la tierra va a ser el juez de toda la tierra. Él va a hacer lo justo. Sí. El corazón del hombre es tan importante cuando se trata de los hijos de Dios. Pero hay cosas interesantes que nosotros vemos en el texto que me hacen a mí creer que casi hubo un arrepentimiento instantáneo, casi un perdón instantáneo. Ahora, el hacerlo público es algo diferente. Eso es lo que Natán hizo. Él lo trajo a lo público. Y, por supuesto, muchísima gente ya sabía de cualquier manera, pero él lo trajo al frente. Y entonces, en esas declaraciones, él le dijo, David, Dios en tiempo pasado te ha perdonado. Y sufrió por algo terrible. Sí. El pecado siempre tiene consecuencias, pero hay de aquel hombre que siente que tiene el derecho de entregar esas consecuencias y no Dios. El hombre jamás tiene ese derecho, jamás. Estoy aquí sentado pensando en cuán ofensivo debió de haber sido a Dios ver una iglesia que miraba a un hermano caído y evita o es de obstáculo de que ese hermano llegue a la cruz del Calvario para que pueda recibir perdón por ese pecado y restauración por ese pecado. Debe de ser algo quebrantador para Dios. Cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario fue por todo pecado, por toda mancha que jamás se cometiese en la tierra. ¿Y cómo se atreve la iglesia de cualquier manera de prevenir a un pecador, a un creyente de llegar a la cruz para poder recibir ese perdón y esa limpieza y restauración de ese pecado? La iglesia en muchas maneras está robándole la cruz su eficacia por nuestros estándares morales. Estamos previniéndole a los hermanos que han caído que lleguen a la cruz del Calvario para que puedan tener esa restauración, ese perdón, esa limpieza que la cruz, por lo cual la cruz existe. Pero si eso viene a la luz y el hermano o la hermana, quien quiera que hubiera sido, es terco, no se quiere arrepentir, Sí. No deja de hacer lo que está sucediendo. Correcto. Eso es algo completamente diferente. Sí, sí, lo es. Eso es distinto porque Jesús dijo que uno debe de acercarse a esa persona en privado. Si no reciben la corrección, llévese a alguien con usted, y si aún no reciben la corrección, entonces A la iglesia. se lo lleva frente a la iglesia, y si no lo reciben, tal vez tenga que salir de la iglesia. Pero las iglesias, la actitud sobre alguien que ha sido encontrado en un pecado. Y Pablo en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, cuando él dice, hermanos, si un hombre es sorprendido en un pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es. Que no es interesante la carnalidad de la iglesia, entonces. Claro. Que somos increíblemente carnales, entonces, porque estamos poniéndole tantísimos pasos y procedimientos delante del creyente antes de que pueda llegar a la sangre de Jesucristo. Obedezcan nuestros... Y miren, yo entiendo que
Los ministros caídos necesitan ser puestos a una responsabilidad más grande. Pero ¿cómo? Yo creo en eso. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a una posición más alta que la sangre de Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros exigir más que la sangre? Nosotros tenemos la habilidad de tomar a esos hermanos caídos que están en el ministerio y llevarlos a través del proceso de traerlos a la cruz, permitiendo y viendo que la cruz los perdone, los limpie y que les dé esa autoridad y la victoria sobre ese pecado en su vida, y esa se convierte en una imagen para el resto del cuerpo de Cristo de cómo ser restaurados cuando uno ha sido sorprendido en una falta. Pero nosotros vemos a la iglesia más veces que de lo contrario tomar a ese ministro quebrantado a través de un plan hecho por el hombre que no muestra la imagen de la cruz del Calvario, logrando la redención y la restauración y enseñándola a la iglesia cómo tratar con ministros lo que verdaderamente creemos sobre la cruz del Calvario, y eso es ofensivo. ¿Cómo debemos tratar con nosotros mismos? Así es. Y el doctor Dupree, en la primera situación que usted describió, cuando alguien me hace algo a mí, sí, ellos me hicieron daño a mí, yo voy a esa persona, etcétera, etcétera. Pero Gálatas 6:1 no se trata de eso. No. Se trata de simplemente usted, que es espiritual, restaure. Sí, yo estaba utilizándolo como un ejemplo de lo que sucede cuando alguien nos lo hace a nosotros y de cómo es que nuestra dirección debería ser. Bueno, en Gálatas 6:1 está esa falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta moral. Y es expuesto, sí, lo vemos. Entonces el punto ahí es que nos está hablando de cómo vivir para Dios en Gálatas 5, y en esa congregación de Galacia habían aquellos que se estaban apartando de la cruz, y él sabe muy bien que algunos de aquellos que se están apartando y escuchando a los judaizantes y a otros que han llegado, él sabe lo que les va a pasar. Ellos van a empezar a fallar. Entonces, cuando esta gente que o conocían la cruz o no conocían la cruz, rehúsen a operar en ello y fallan, ¿cómo nosotros tratamos con esas personas? Y ahí es donde está Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradle. No hay opción. Miren, Pablo terminó todo esto en la situación que primero tenía que orar por el hombre que estaba mal. Y luego la siguiente vez la iglesia estaba bajo juicio. Correcto. La primera vez, y estamos hablando, usted está hablando de Corintios, cuando aquel hombre fue sorprendido con la esposa de su padre. Y Pablo dice, tienen que separarse de ese hermano. Y evidentemente la iglesia lo hizo, eso lo vemos en 1 Corintios 5, y en 2 Corintios 2 creemos que ese problema lo han resuelto. Y Pablo dice, el castigo que ustedes le dieron, esa separación bastó, hizo lo que necesitaba hacer. Esa separación le mostró a aquel hombre que él estaba fuera de Dios. Pero ustedes perdónenlo, si no la iglesia entonces va a estar... Sí, el lenguaje que se usa para poder restaurar a ese hermano es: sean tan celosos como fueron para echarlo fuera de la iglesia, sean tan celosos para volverlo a traer a la iglesia. Sí, así es. Bueno, usted estaba hablando de cómo esto insulta a Dios, y no creo que eso sea lo suficientemente fuerte. Si su hijo, a la edad de 20 años, vamos a ponerlo a los 20 años, digamos que él hace algo, comete una gran falla, y usted sabe qué es lo que debe suceder con él, y usted sabe qué es lo que usted desea que suceda, pero varias personas dentro de la congregación están tratando de evitar que él sea restaurado. ¿Cómo usted se va a sentir? Me rompería el corazón. Sí, tendría yo tal vez ganas de pelear. ¿Podría yo decir ira? Sí. ¿Podría yo decir sí, enojo? Claro. Y si usted, y ese es mi punto, como padre, se aira con alguien que esté tratando de evitar de que su hijo sea restaurado, ¿cómo piensa usted que el Padre Celestial se siente cuando Cristo nos ha dado todas las cosas libremente? Uno no se lo puede ganar. El mandato, no la sugerencia, es de restaurar
a vosotros que sois espirituales, restauradle. No se trata de insultar, yo creo que se trata de la ira. Sí. Porque Dios dice, tienen que tener cuidado cómo hacen esto, porque si ustedes restauran a alguien en el espíritu incorrecto, lo mismo con lo que ellos tuvieron problemas, tal vez usted se enfrente a eso. Miren, fijémonos en Mateo 18. Lleguemos al final del capítulo, la historia donde un individuo debe una gran suma, una gran deuda, y el acreedor lo perdona, y después alguien le debe a esa persona que debía una cantidad pequeña de dinero y él no lo perdona, lo encarcela. Y luego, ¿cómo es que el acreedor responde? Pero, sí, pero hay situaciones en las que se puede dañar a otra persona. Por ejemplo, si un niño sufre abuso, perdonamos a ese hombre que abusó de un niño o niña, como quiera que hubiera sido el caso. Pero no puede permanecer o permitir que permanezca en la posición en la que habían estado. No puede ser eso ya, porque el bienestar de alguien más está en peligro. Aún las leyes de la tierra no van a permitirle a esa persona permanecer en esa posición. No puede suceder. Yo creo que la iglesia es ahí donde hay balance, ¿no? Nosotros sí necesitamos tener a los ministros a una responsabilidad mayor, a dar cuentas, ¿no? Pero en 1 de Timoteo, Pablo dijo que los ministros deberíamos estar por encima de reproche para que no se puedan hacer acusaciones en contra nuestra. Así que hay mayor responsabilidad en el ministerio cuando también hay una mayor responsabilidad de perdón y restauración en el ministerio también. La iglesia necesita balance. Yo creo que una de las cosas que se están exponiendo en la manera como hemos visto de que la iglesia ha respondido con los ministros que han caído es que hay una gran cantidad de carnalidad dentro de la iglesia hoy en día. Vemos a Pablo cuando está hablando, o quien sea que haya escrito el libro de los Hebreos, si fue Pablo, ¿no? Pero quien lo haya escrito, antes de hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec, él se detiene y dice, su incapacidad de crecer va a prevenirles de poder entender la obra intercesora de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y si usted entiende, el sumo sacerdote de Israel en el Antiguo Testamento existía para expiar a favor de los hijos de Israel por los pecados que habían cometido y también por los pecados que no estaban al tanto de ellos. Y el autor de Hebreos dijo, va a ser su carnalidad, su incapacidad de crecer espiritualmente, que va a prevenirles de poder entender esa obra intercesora de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y creo que es una de las cosas que vemos en la iglesia hoy en día. Su incapacidad de madurar y crecer en Cristo nos ha prevenido de poder ver todo lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y tenemos a un montón de... David Borg siempre lo ha dicho de esta manera, y no lo digo para no ser amable, pero es cierto. Hay muchos hombres con barbas y con leche corriéndoles por esas barbas porque nos hemos rehusado a entender la eficacia de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús murió para expiar y restaurar a cada hijo de Dios que ha caído. Eso es cierto y lo creemos, pero al mismo tiempo no pueden ser dadas esas posiciones que ellos tenían si están sufriendo o abusando de niños. Estoy de acuerdo, correcto, pero yo creo que, bueno, no conozco las estadísticas, pero yo llamaría eso a lo que no es algo raro, ¿no? Fuera de lo común. Yo llamaría eso algo que está fuera de lo normal dentro de los fracasos ministeriales. Creo que estoy hablando más de las cosas que vemos que suceden normalmente en las fallas ministeriales y la manera como nosotros respondemos. Creo que la respuesta principal en cualquier fallo dentro del ministerio es guiarlos a través de un programa de psicología o guiarlos a través de una manera legalista para restaurarlos. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio.
Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta. Muy bien, alguien dijo algo por acá y necesita repetirse. Creo que fue usted. Bueno, si alguien ha sido sorprendido abusando de niños, legalmente nosotros no podemos restaurarles a un ministerio de niños ni a ninguna posición donde trabajen con niños. Cierto. Eso, más allá de lo bíblico, eso es un mandato legal terrenal. También tenemos que tratar con los padres de ese niño. Sí. Y aún la habilidad de la persona de estar en la iglesia va a ser increíblemente difícil porque legalmente no puede estar dentro de cierta distancia de una persona que de un niño de cierta edad. O en una escuela. También, sí. Tuvimos a un señor aquí que falsificó, que despilfarró, que estafó financieramente y fue bastante dinero, no recuerdo cuánto, dinero Sí. que necesitábamos desesperadamente. Y me sentí bastante sorprendido porque él fue puesto en prisión finalmente y cuando él fue liberado por buen comportamiento o algo, demandaron porque nosotros éramos gente muy mala, ¿verdad? Nosotros no queríamos permitirle a él que tuviera la misma posición otra vez. Él los limpió a ellos. Sí, fue mucho menor la segunda vez porque no tenían mucho dinero, pero sí sucedió. Sí. Sí. Nos estamos riendo, pero él de hecho, él fue al sistema penal e inmediatamente se convirtió en el capellán, trabajando en el ministerio dentro de las prisiones. Así que eso lo sacó de donde él estaba y aún le dio una posición en una iglesia local en el estado. Y dentro de un año o dos, les robó a ellos también. Si estas cosas Sí. no se tratan y el pecado existe dentro del corazón, la cruz es el único medio para cambiar ese corazón. Por eso es que Jesús tuvo que morir. Esa idea de que yo puedo robar o yo puedo tomar lo que no es mío y está bien, o tal vez me voy a salir con la mía, etcétera. Debe de haber ese temor de Dios, debe de haber ese deseo de ser libre y debe de haber el conocimiento de cómo llega esa libertad. Todas esas cosas tienen que trabajar juntas y la persona tiene que ceder a esos medios que Dios ha provisto en Cristo y la cruz. Cierto, pero yo no permitiría que este hombre tuviera una posición en la iglesia aquí. Otra vez, que tuviera que ver con dinero. Claro que no. Sí, yo creo que eso sería sabio. Pero la pregunta es, ¿a qué podemos restaurarlos? ¿Qué es con lo que la iglesia les puede confiar? ¿Y qué sería sabio para que la iglesia, miren, bueno, sí, confianza, pero su vida tiene que mostrar. Y esto sucede caso por caso, Sí, ¿no? absolutamente. Uno no puede, hay tanta gente, diferentes historias y hay que Sí, querer mostrar la fidelidad, la consistencia. Yo creo que hay que buscar esto y después Dios puede suplir algo que tenga sentido para esa Sí. persona y esa congregación. Y sí queremos ver que eso suceda, pero voy a ser honesto, yo creo que mucha gente que ofende no tiene la paciencia, ni pueden soportar para trabajar a través de mucho de eso, ¿no? Y no estoy seguro que la gente de la iglesia tampoco, pero algunos sí están dispuestos y como este hombre del que usted está hablando, algunos estaban demasiado dispuestos y
Sí, rápidamente ofreció lo mismo y se aprovechó y volvió a ir a la cárcel. sí. Así que Supongo que aún tal vez esté en la cárcel aún. yo creo que ya él falleció, no sé si volvió a entrar a la cárcel o no, pero si usted no cambia su manera de ser y su corazón no cambia, incidentalmente estábamos llegando a ese conocimiento de la cruz y él lo rechazó. Sí. Eso fue algo que él le gustaban las obras, por lo menos eso fue lo que él Sí, dijo, ¿no? así es. Él trabajó para conseguir mucho dinero y se lo gastó en drogas y mujeres y Sí. como ministro, dijo que Sí. él era ministro, ¿no? Así que una de las cosas que debemos aclarar aquí, estamos hablando de restaurar a la gente al ministerio, no necesariamente restaurarlos a la iglesia, pero tal vez tiene que haber una distinción allí. Tal vez no se trata de que siempre estemos restaurando a gente caída de vuelta al ministerio, sino que debemos ser rápidos para restaurarlos de vuelta a la comunión con la iglesia. Esa es una pregunta excelente, nunca lo había pensado. Excelente pregunta. Esa restauración simplemente significa ese compañerismo una vez más dentro de la iglesia y buscarle un lugar a esa persona dentro de la congregación. Creo que esa persona, si es sincera y se conduce correctamente, eso va a ser algo obvio. Correcto. Eso va a ser sí. algo obvio. Sí. Creo que una cosa que pudiera considerarse aquí es ver su disponibilidad a servir sin que se le dé posición ministerial. Podrá regresar a la iglesia, humillarse, someterse, a simplemente servir en la iglesia, servir en el cuerpo, estar allí para aprender y para permitirse sanar y aprender a servir, y luego si se ve que esa persona ha cambiado en comportamiento y su actitud hacia Dios es correcta, su actitud hacia la iglesia es correcta, tal vez entonces puedan haber conversaciones que se deban tener sobre restaurarlo a las posiciones ministeriales. Pero dándoles el tiempo para trabajar y obrar cosas en su corazón, entregárselas a Dios, y ahora la iglesia tiene con ellos la habilidad de confiar en esa persona otra vez. Creo que si usted pudiera ver un matrimonio que hubiera experimentado tal vez, digamos, una aventura o un problema, ese tiempo para esa pareja, para confiar en sí mismos, va a requerir de tiempo. No es algo que va a suceder de un lado o de un día a otro. Ahora, Dios puede hacer cosas sobrenaturales en nuestro corazón, lo entendemos. Pero al mismo tiempo la confianza y la comunión va a tomar tiempo. Es lo mismo como cuando ha habido una ofensa en el cuerpo de Cristo. La sanidad, Pero puede ser restaurado, sí. la Sí, sanidad tiene que suceder y la gente tiene Sí, que entender cómo ser Sí. sanado, cómo perdonar, cómo recibir los beneficios. Una vez más volvemos a la cruz. La mente que está perturbada, el corazón que está roto, eso puede ser enmendado por la cruz. Jesús dijo, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a aquellos que han sido ofendidos o dolidos. Si ellos toman lo que se ha dado gratuitamente, pueden vivir el que les quiten esa carga y la libertad que trae el perdón, la falta de amargura y aún potencialmente confiar una vez más. Todo está ahí, pero hay que trabajar a través de la cruz, el método de la cruz, sea que usted sea la víctima o la persona que ofendió. Amén. Sí, pero solamente el corazón de esa persona arreglándose con Dios, primeramente, tiene que ser algo caracterizado. Claro, sí, correcto. Yo imagino que una persona que realmente se ha arrepentido, una persona que realmente está arrepentida por lo que ha hecho para ofender al cuerpo o a quien quiera que haya ofendido, que la persona estaría dispuesta a regresar a tener comunión con la iglesia sin importar cómo se viera eso. Esa sería mi imaginación, que un verdadero corazón arrepentido estaría dispuesto a regresar. Miren, yo no voy a regresar porque no me van a dar mi posición, no lo sé. Suena como que tal vez haya algo allí que no está bien en el Sí. corazón de esa persona. Esa actitud no funciona. Sí, creo que la persona verdaderamente arrepentida diría, yo quiero regresar bajo cualquier
condición que pueda llegar a existir, sin ninguna expectativa de recibir o de regresar, a menos que Dios permita que esa puerta se abra otra vez. Pero yo creo que la actitud podría verse en muchos casos en cuanto a cómo esa persona realmente responde a su fracaso y su reconciliación con la iglesia. Pero gracias a Dios que es un Dios de misericordia, ¿sí? Amén. Así es, sí, Señor, todos la necesitamos. Y lo mismo usted mencionó en el matrimonio, lo mismo sucede a través del tiempo. Usted va a ver la mayoría del tiempo que la realidad o la falta de realidad que exista ahí. Como usted dijo, la confianza se toma tiempo para edificarla. Sin duda alguna. Una de las lecciones, solamente una de las lecciones que podemos aprender de la historia del buen samaritano, y a menudo es ignorada, pero cuando el hijo se arrepintió y decidió volver a casa, el padre salió y se reunió con él. Él puso una túnica sobre sus espaldas y un anillo. El único registro de que Dios hubiera corrido, sí. Pero ¿qué fue lo que hizo el hermano mayor? Sí. Y se puede ver en el hermano mayor que es un tipo de cómo muchos creyentes tratan con este tipo de cosas el día de hoy. Así es. El hermano mayor se puso celoso. El hermano mayor dijo, pues, espera un momento, ¿por qué está haciendo esto para él? Yo soy el que ha sido fiel, yo soy el que no se ha revelado, yo no me he ido, yo no le he abandonado, ¿por qué no hiciste esto por mí? Sin embargo, ¿cuántas veces vemos a gente que se ha arrepentido y aún así la gente de la iglesia se irrita? Pero ¿por qué lo vas a restaurar él? Yo soy el que ha sido fiel. Yo soy el que ha estado aquí. Necesitamos ser más como tener más el corazón del Padre y aceptar y darle la bienvenida a esa persona. Sabe que ese es un buen ejemplo del que usted está hablando. Barnabé parece ser un hombre que quiere estar al lado del que todos están mirando para echarlo fuera, Barrabás, ¿no? Y vemos y tenemos el ejemplo de cuando él se le acerca a Pablo, cuando la iglesia no está lista para aceptarlo, y en su primer viaje a Jerusalén, pero también volvemos a ver esto, y Barnabé quiere restaurar a Marcos tanto que está dispuesto a separarse de Pablo si eso es lo que es necesario. Yo sé que todos van a tener sus opiniones sobre lo que sucedió entre ellos, pero yo sugiero que tal vez Pablo y Barnabé estaban un poco bien y un poco equivocados a la vez. Vemos que Pablo encuentra valor en Marcos al final de su vida. Eso significa que él hizo un buen trabajo de restaurarlo, Barnabé, ¿no? Y Amén. me pregunto si la iglesia debería de ser como él en ese sentido cuando nos acercamos a esta persona que ha caído y ha cometido un error y hacemos todo lo posible para animarle y dirigirle a la solución y la redención y la reconciliación, y tal vez al final de su vida son valiosos increíblemente para el pueblo de Dios, como así fue Marcos al final de la vida de Pablo. Así que tal vez deberíamos de ser más como Bernabé. Sí, pero el Espíritu Santo dijo, separadme a Pablo y a Bernabé. No dijo Pablo y Marcos. Claro, una vez más, entiendo y he escuchado todos esos argumentos. Claro, Dios estaba a favor de Pablo porque seguimos a saber de Pablo y no de Bernabé. Pero la historia, ese es el propósito de Lucas, no es seguir a Pablo, porque Pablo será aquel que lleva el evangelio a través del Imperio Romano y eso está bajo el propósito de Lucas. No creo que eso de hecho esté hablando algo en cuanto a si Bernabé hizo un error al querer restaurar a Juan Marcos, ¿no? Sí, creo que tiene la razón. Sí, pero ¿qué tal si Bernabé deja a Marcos y se va con Pablo? ¿Será que nosotros habríamos escuchado de Marcos otra vez? No lo sabemos. Ahora sabemos que Bernabé o Marcos era un pariente. Estaba relacionado con él y eso también hizo que hubiera esa atracción allí. Y es peligroso
el intento, el argumento, se puso muy fuerte entre ellos dos. Y me hubiera gustado hacer una mosca en la pared, pero Bernabé no parece como que es el hijo del ánimo. No parece como que es el tipo que perdería los estribos, pero sí se enojaron. Y una vez más, yo creo que todo eso es parte de la humanidad. Lo podemos hacer. Pero creo que Bernabé, la evidencia de la restauración de Marcos, creo que tiene mucho que decir. Así es. Sí, creo que Pablo tuvo que hacer las cosas, arreglar las cosas por su posición. Yo creo que sí, usted tiene toda la razón. Él dijo porque hay dos referencias en sus epístolas más adelante. En una no sabemos bien, pero él dijo, yo hablé con ustedes de Marcos, asegúrense de recibirlo. Para mí fue esa aprobación. Pero después él dice, asegúrate de traer a Marcos ya que él es de beneficio para mí, para el ministerio. Y eso para mí lo dice todo. Y Pablo es suficientemente hombre de Dios para reconocer lo que ha sucedido en Marcos y regocijarse en eso, no el ser de un mal espíritu, decir él nunca debió de, no, a él le alegró de que Marcos venció y que era de beneficio. Y eso verdaderamente que demuestra bastante de Pablo. A veces sucede argumentos y ya no queremos ver a esa persona restaurada. Sí, miren, Pablo no tuvo resentimientos contra Marcos, él dejó la situación. Y eso es una cosa que muchos cristianos el día de hoy, nosotros percibimos que alguien nos hace un daño y nosotros mantenemos ese resentimiento y jamás permitimos un verdadero arrepentimiento y cambio. Así que Pablo estaba dispuesto a cambiar. Juan Marcos estuvo dispuesto a cambiar. Pablo no le sostuvo ese resentimiento y Dios restauró la relación. Y así como usted lo dijo, me es de provecho para el ministerio. El tener esos resentimientos, la falta de perdonar y aún tal vez tomar posturas como Pablo tomó y permitir que eso continúe a través de nuestras vidas. Yo no sé si nosotros entendemos cuánto eso empaña la imagen de la obra redentora de Dios, porque sí lo hace, la empaña, Sí. empaña esa imagen de la disponibilidad de Dios perdonar a la humanidad caída, y tenemos que mejorar en esta área en la iglesia, tenemos que ser más fuertes en cuanto al perdón, la reconciliación, la restauración, y ahora mismo, más de lo que lo estamos haciendo, creo que hemos mejorado, pero debemos de mejorar más. Sí, ¿qué fue lo que hizo Juan Marcos? Bueno, no lo dicen exactamente, así que estas son suposiciones. Pero parece como que Juan Marcos y su familia eran muy fuertes en cuanto a edificar el judaísmo. Algunos sentían que ese era el problema. Y algunos pensaron que Juan Marcos sentía que lo que Pablo enseñaba y predicaba no era correcto. Y ellos apoyaban grandemente, era una familia de bienes, apoyaban a la sinagoga, a Bernabé y Juan Marcos y su madre y familia. Todo eso era parte de esto. Así que este joven pudo haberse enamorado de Jesús sin separarse de la ley, lo cual es un gran problema para todos en aquel tiempo. Sí, y 100%. eso pudo haber sido la razón, pero la evidencia que quiero mostrarnos es que tal vez no se trataba tanto de una idea de perdonar, sino que Pablo vio que este era un novato, que era una persona sin experiencia, que no estaba listo, así lo es. tomamos antes de que estuviese listo. Así que Pablo no solamente no estaba simplemente despreciándolo, que él no es bueno, no quiero volverlo a ver. No, él está reconociendo que le dieron a un joven una oportunidad y no estaba listo, no estaba muy preparado, ya sea por el problema de la ley o tal vez salió y se le fue la gasolina, ¿no? Sí, después dijo, no impongan manos sobre nadie repentinamente. Y no tomen a un novato a esas posiciones, a ese oficio. Tal vez esto estaba más en la mente de Pablo que aún la falta de perdón o algo de estar indispuesto. Simplemente vio a Juan Marcos y dijo, él no está listo. Y eso sería la marca de un buen hombre maduro que ve a la gente. A través de los años yo he podido ver a jóvenes y a jovencitas que sentí que eran capaces, pero había que tener cuidado en cuanto cuán rápido uno lo ponía en diferentes posiciones. Pero
cuando uno lo veía, uno decía, bueno, sí, sí está bien, pero uno trataba de ponerlos en esas posiciones, pero de todos los que yo escogí, Pérez, usted fue uno de esos, de todos los que yo escogí, Grace, Joseph, Aaron, usted, todos ellos ahora son ministros a tiempo completo, excepto por uno. Solo hay uno que no es ministro, y esto es de 22 años que los que yo los he escogido, uno lo siente, pero a veces esas personas no están listas. Sí, aún en Crossfire, al seleccionar a la gente para que haga diferentes cosas en el ministerio, hay una reserva en mí a veces. Las herramientas allí están. Y yo creo que algunos de ellos serían excelentes comunicadores, pero simplemente hay una reserva. Y algunas experiencias ahora que ya he pasado por algunas cosas en esos últimos años, me han enseñado a confiar en esas mismas reservas y sentimientos. Así que puedo ver que eso es algo que Pablo pudo haber visto. Yo nunca he escuchado que lo han dicho, pero yo creo que eso tal vez es parte de la conversación, que él era demasiado joven, y claro que el aspecto de que eran parientes, vemos cómo la familia apoya a la familia, ¿no? Así que pudo haber sido más de esos puntos, pero lo bueno es que... Sí, pero lo que pasa con Juan Marcos, he escuchado yo sobre el judaísmo, y el punto final, la escritura es que la escritura no nos dice cuál fue la causa del asunto. Correcto. Pero otra razón que yo he escuchado es que Juan Marcos vino de una familia bastante afluente, muy rica, porque sabemos, aún en Hechos capítulo 12, dice que la iglesia estaba orando por Pedro cuando él aún estaba en la prisión, en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Así que para que hubiera mencionado la casa de su madre, particularmente una mujer, hubieran tenido que haber venido de una familia bastante afluente. Y Juan Marcos no estaba listo en ese momento, para salir y soportar algunos de los problemas que estaban sufriendo. Y eso llegaba, junto con lo que usted estaba diciendo, Loren, llegaba con ser un novato. Y una vez más, el mensaje que Pablo predicó antes de que Juan Marcos se diese de baja estaba muy fuerte en contra de la ley. Así que todo eso pudo haber sido parte de esto. Pero, sin embargo, en una nota final, este joven que estaba en duda ahora estará por siempre en la palabra de Dios. Juan Marcos es Marcos. Él es que viaja con Pedro, y eso no fue un camino fácil. Yo creo que Pedro era más difícil de llevarse bien con él que Pablo. C.M. Ward dice que él no quería tener que trabajar con Pablo. No le hubiera gustado. Probablemente es cierto, ¿no? Pero este hombre anduvo con Pedro y nos dio muchos de sus sermones, y creo que de eso consiste el libro de Marcos, ¿no? El valor de la obra de Bernabé, la evaluación de todo lo que sucedió, llegaron a la conclusión correcta, y ese es el final de la historia, y eso es algo bueno, llegar a la conclusión correcta, restaurar a la gente, que vuelvan a caminar, que Dios haga lo que quiere hacer en ellos, y si ellos actúan y se comportan correctamente y ceden a lo que Cristo ha hecho, Él nos ha dado libremente todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Esa persona entonces puede vencer. Lo que el Dios de gracia y misericordia. Sí, es algo que todos necesitamos. Bueno, hay algunos que creen que Juan Marcos fue aquel joven que huyó de aquel huerto cuando llegaron a buscar a Jesús. Sí. Y si fue así, fue Juan Marcos, entonces le da a toda persona esperanza, que no siempre es como empiezan, sino es que aprendan de sus errores y que crezcan, entiendan quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, y crecemos en el conocimiento de Cristo y crucificado. El Espíritu Santo no quería que supiéramos cuál fue el problema. No. Y sí. Y si pudiésemos tal vez volver un poquito atrás a, por lo menos que usted quisiera, ¿está bien? Sí, bueno, yo siento en mi espíritu que estamos hablándole a mucha gente allá afuera que ha fallado.
Yo creo que le estamos hablando a mucha gente que ha pensado, bueno, yo no tengo esperanza de regresar, yo no veo cómo es que yo pudiera vencer el fracaso. Y tal vez usted sea ese próximo Juan Marcos. Así es. Usted no debe rendirse. Dios ha hecho provisiones para usted. Tiene que creerlo. La justificación, la santificación, todo esto está en la cruz. La misericordia. La Biblia dice que Él nos ha coronado con amor y misericordias. Nos ha coronado con esto. Y arrepentimiento y restauración está disponible para todos los hombres. Y ustedes lo pueden tener también. Pueden ustedes salir de esa despondencia, de cualquier cosa que sea. De eso es de lo que se trata la cruz en sí. Y nosotros queremos creer con ustedes el día de hoy, ustedes que están luchando, que ustedes pueden salir de aquí. Hay que orar por ellos. Sí, así es. Padre Celestial, oramos por aquel hombre, aquella mujer, aquella niña y niño que se ha sentido inútil y desesperado, desesperanzado. Hoy creemos que la cruz de Cristo puede ser la resolución para su problema y para su situación. Si dependen de Él exclusivamente y ponen su fe en Él, no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nadie que no pueda restaurar y no hay nadie a quien Él no quiera restaurar. Así es. Así que venimos contra la condenación. Venimos en contra de los poderes de las tinieblas que estén alimentando mentiras en el corazón y en la vida de la persona que está viendo el día de hoy. Y estamos pidiendo que el aliento de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús pueda ser llevado a su espíritu y que la esperanza crezca y que la fortaleza crezca y que mantengan sus ojos exclusivamente en la respuesta de Dios, Cristo y la cruz. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia que tocó y cambió a un miserable como a mí. Perdido, pero soy hallado ya, ciego, mas ahora puedo ver. Sí, Señor. La gracia fue la que enseñó a mi corazón a temer y la gracia, creo yo, ¿cómo dice después? Fue la gracia que me salvó hasta hoy. Y la gracia me dirigirá, alabado Dios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que se dijeron cosas que necesitaban decirse. Y esto no siempre es algo claro y cristalino, pero sabemos que Dios nos ama. Amén. Podemos contar con eso. Tal vez hay gente que nos falla, pero Dios jamás nos fallará. Alabado el Señor por eso. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.